Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Para poder saber qué es la justicia restaurativa, primero tenemos que conocer el concepto de justicia restaurativa. La justicia restaurativa Proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa en particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Dentro de la justicia restaurativa, existe una filosofía restaurativa que tiene 5 principios claves. Primero, Centrarse en los daños y en las consiguientes necesidades de las víctimas, pero también de las comunidades y de los ofensores. Las necesidades de las víctimas deben ser atendidas, los ofensores deben ser motivados a asumir su responsabilidad. Las personas afectadas por un delito deben tener participación en el proceso. Independientemente de si los ofensores recapacitan y disminuyen la frecuencia de sus delitos. Las víctimas se sienten ignoradas, abandonadas e incluso atropelladas por el proceso judicial. Entre sus necesidades está la falta de información real acerca del crimen y no deben especulaciones ni información restringidas. 2. Tener oportunidad de narrar de los hechos repetidas veces, también a las personas que le causaron el daño, y así hacerles entender el impacto de sus acciones. Ofensores. Trata de hacer responsabilizar al ofensor con su responsabilidad de actos, mientras que la justicia penal se encarga de castigar. En general, la justicia restaurativa se trata de hacer reflexionar al ofensor de sus actos, haciendo desarrollar empatía hacia la víctima. Al final del encuentro de la víctima y ofensor, el ofensor siente la necesidad de pedir perdón y reparar el daño ocasionado, y la víctima tener el deseo de perdonar. segundo, atender las obligaciones de Las obligaciones que estos daños conllevan, tanto para los ofensores, para las comunidades y la sociedad. Las ofensas conllevan a obligaciones, por lo tanto la justicia restaurativa resalta la importancia de la responsabilidad activa del ofensor y de las obligaciones que ésta conlleva. El sistema legal considera que en la práctica y la atribución de responsabilidades consiste en asegurarse de que los ofensores reciban su castigo. Sin embargo, si el crimen tiene que ver esencialmente con el daño, entonces la responsabilidad activa requiere que ayudemos a los ofensores a comprender ese daño. Los ofensores tienen que empezar a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Además, esto implica que tienen la responsabilidad de enmendar el daño en la medida de lo posible, tanto de manera concreta como simbólica. Como veremos, la obligación le corresponde en la primera instancia al ofensor, para la comunidad y la sociedad tienen obligaciones también. 3. Usar procesos incluyentes y colaborativos. La justicia restaurativa prefiere procesos incluyentes y colaborativos, y en lo posible acuerdos consensuados en lugar de resoluciones impuestas. La justicia restaurativa resalta la importancia de la participación de todos aquellos que tengan un interés directo en el suceso o delito, esto es, de aquellos que estén involucrados en el delito, quienes hayan sido impactados por él o quienes por cualquier otra razón tengan un interés legítimo en la ofensa en cuestión. Se pueden adoptar diversas modalidades para ello, como ser un encuentro entre la víctima y el ofensor, una conferencia familiar o un círculo. Cuarto,
Involucrar a todos aquellos que tengan un interés legítimo en la situación, lo que incluye a las víctimas, los ofensores, otros miembros de la comunidad y a la sociedad en general. En este punto es muy importante respondernos la pregunta de quiénes son los involucrados y hacer una delimitación. Entre ellos se cuentan los familiares y amigos de las víctimas, otras víctimas secundarias, los familiares y amigos de los ofensores u otros miembros de la comunidad. Hay comunidades del lugar donde las personas viven próximas y se relacionan entre sí, redes de relaciones que no se definen geográficamente. ¿Cuáles son las personas de la comunidad que se preocupan por estos individuos o por esta ofensa? ¿Cómo podemos involucrarlas en el proceso? La justicia restaurativa ha tenido que concentrar sus esfuerzos en las microcomunidades del lugar. Pero hay intereses y obligaciones de mayor alcance, que son propios de la sociedad y que se extienden más allá del círculo formado por aquellas personas que tienen un interés directo en un suceso particular. Entre los intereses de una sociedad figuran la seguridad, los derechos humanos y el bienestar general de todos sus miembros. Entonces, es muy importante poder primeramente identificar a los involucrados en un hecho delictivo, para luego poder trabajar juntamente con estas personas y los especialistas para poder lograr un buen resultado en este proceso, para poder aplicar este principio y de esa forma poder lograr el objetivo final de la justicia restaurativa, que es el poder encontrar la mejor solución para ambas partes. Número 5. Enmendar el mal causado. El programa para enmendar los daños sobre justicia restaurativa tiene como propósito confiar ciertas decisiones clave a aquellas personas que se han visto más afectadas por el crimen, hacer que la justicia sea más sanadora e idealmente más transformadora, disminuir la probabilidad de ofensas en el futuro. Para lograr estas metas es necesario que las víctimas estén involucradas en el proceso y queden satisfechas con sus resultados, que los ofensores entiendan el impacto que han tenido sus acciones sobre otras personas y asuman su responsabilidad por dichas acciones, que los resultados del proceso ayuden a reparar los daños ocasionados y traten las causas de la ofensa, que se elaboren planes específicos para las necesidades de las víctimas y ofensores. Finalmente, que tanto las víctimas como los ofensores logren percibir un sentido de cierre o clausura y que ambas partes se reintegren en la comunidad. Teniendo conocimiento de estos principios, podremos entender mucho mejor cómo se aplica lo que es la justicia restaurativa, lo cual nos ayudará a poder entender que todas las personas merecen respeto y que el respeto es para todos. Es muy importante que los niños, jóvenes y también nosotros podamos aprender siempre a enmendar cuando causamos un daño o hacemos una ofensa a las otras personas.